Entré un par de minutos tarde, te pido disculpas. Tranquilo que hay títulos de sobra, ¿no? ¿Cómo lo viste al ministro? Bueno, te cuento algo fuera de la escena. Yo lo había invitado hace mucho tiempo, ya con insistencia. No necesito decirte cómo trabaja nuestra producción, ¿no? Los internos. Así se consiguen las cosas. Y me habían dicho, cuando se conocieron los anuncios del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que que ni el presidente ni el ministro de Economía iban a hablar porque había cuestiones que son de Estado y que no las podían revelar, y porque no querían abortar las expectativas de los anuncios del próximo martes, cuando se encuentre Milei con el presidente Trump. Pero hoy, a última hora, después del mediodía, me dijeron que el ministro Caputo podía venir en vivo. Yo, bueno, me sorprendí y yo creo que, no sé, a ver, vos sabés más que yo de esto. Me parece que desde el punto de vista político, económico y los mercados, Caputo estuvo acá para seguirle dando tranquilidad a los mercados. Me parece, ¿no? No sé, es un análisis que hago, no lo tengo claro. No, y esa Y de la política con la finanza, sacar de la agenda el dólar, el riesgo país, todo lo que veníamos hablando durante las últimas 2 semanas. Tengo muchos cortes, Luis, para analizar con vos. Y después tenemos varios economistas, especialistas para poner foco en lo que está ocurriendo. Pero arranquemos por este primer corte, que es cuando habla de Estados Unidos, donde está el debate de la grieta en el país, ¿no? Por un lado, el kirchnerismo hablando de colonia o patria, el mileísmo o los libertarios diciendo esto nada tiene que ver con la patria. Veámoslo. ¿Qué le diría a quienes interpretan que la intervención del Tesoro comprando bonos de la deuda argentina es una injerencia indebida de un Estado sobre otro y constituye una pérdida de soberanía? Es una categoría disparate eso. ¿Por qué? Porque probablemente debe ser, mirá lo que te digo, la noticia más importante económica argentina desde que yo tengo uso de razón. Va a favor de los argentinos. La potencia más importante del mundo le está diciendo a los argentinos que si siguen este camino económico va a hacer lo que esté a su alcance para que a Argentina y a los argentinos les vaya bien. Bueno, eso sí es inédito, Digo, cómo fue la compra de pesos, cómo fue esa relación, sí es inédita, Luis. Ahora, te pregunto a vos, José, ¿no es una nueva deuda a pagar? ¿No es timba, como dicen algunos? ¿No es Estados Unidos metiéndose en el mercado cambiario directamente comprando pesos? ¿Eso no es? Bueno, el Congreso de Estados Unidos interpretó que sí es deuda. El gobierno argentino dijo no es deuda. Lo tengo a Bebo Granados acá, que le vamos a pasar así, de manera muy valiente la pelota. Bebo, ¿es deuda o no es deuda? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a suponer que es deuda. ¿Te salvó de una corrida? Sí. ¿Te salvó de algo que ya puede llegar a ser peligroso? Sí. ¿Los tienen como un socio geopolítico importante en toda América Latina, por eso lo dan? Sí. ¿Lo hace Estados Unidos porque quiere salvar a la Argentina o necesita de Argentina para enfrentar a otras piezas de ajedrez que hay en América Latina? Es así. No le demos más vueltas. Pero Esto Evo, de patria colonia, de la época de Jaureche. Si querés volvemos al 45. No. Donde Perón hablaba de, bueno, Brade no Perón. Y después terminó invitando a Milton Eisenhower, el hermano de Eisenhower, que era el presidente de Estados Unidos, y quería firmar un contrato con la California para sacar petróleo de la Patagonia. Dejémonos de pavada con estas cosas. ¿Qué querés que te diga? No, pero la pregunta, por ejemplo, práctica. Cuando te dan un swap, el interés que vos tenés que pagar cuando le devolvés, a la hora de devolverle los dólares, sí, ¿es mayor que el interés que te puede dar cualquier inversor privado o el Fondo Monetario? Bueno, te digo, por ejemplo, más o menos. ¿Quién nos liberó de la deuda? Néstor Kirchner. Lo liberó del Fondo Monetario, agarró 100 los millones de dólares que necesitábamos, se los pidió a Chávez y le dijo, tomá, el Fondo Monetario, váyanse ya. Eso sí, Chávez nos cobró el 14% anual 17. Y el fondo nos cobraba el 4%. Sí. Es una pavada, ¿viste? Bueno, es que muchas veces cuando se lleva el debate financiero a lo de patria o colonia, también hay otros negocios, ¿no? Sí, Después, claro. Porque, digo, en ese mundo
las finanzas mandan. Después vos podés decir, Luis, bueno, es una buena estrategia del gobierno ir a Estados Unidos y tocarle la puerta. Es una buena estrategia que haya un plan del Fondo Monetario. Digo, ahí sí hay un debate de fondo. Cuando vas a la tasa de interés, lo que pagan con el fondo es menor que lo que pagaban después con, por ejemplo, Néstor Kirchner en su momento. Eso es fáctico. Es el interés más bajo. Bueno, vos tenés más cortes, pero la otra gran pregunta es, cuando Estados Unidos compra pesos, se mete en el mercado y compra pesos. Sí. ¿Qué es lo que está haciendo? Es una señal. Es una señal. Porque automáticamente había una reunión de varios economistas ese viernes. Cuando se enteraron que 3 bancos, por orden de Estados Unidos, algunos de ellos no pusieron mucho, creo que fueron 80 millones de dólares, pero bastó esa señal para que dijeran, che, esto es otra cosa. Y se calmó el mercado de golpe. Pues nada más que por una señal y por 80 millones de dólares. Acá valen, Luis, más las señales que el acto en sí. Esto está clarísimo. Bueno, la gran pregunta es si esto incide o no en la elección. Pero sigamos con un par de cortes, Luis, de la entrevista a Luis Caputo y después debatimos también el tema político aquí con Martín y con Federico. Mirá, te sumo un... ¿Implica la anulación del swap con China por 18.000 millones de dólares nominales? No. Eso es otra cosa que también que ¿No? se anda diciendo. No. Digamos, de vuelta, Estados Unidos está dando un apoyo total porque considera que es fundamental que haya en Argentina mayor inversión, porque si hay mayor inversión hay mayor crecimiento, si hay mayor crecimiento hay mayor empleo y mejores salarios. Pero dentro de la región, fundamentalmente su aliado, no solo dentro de la región, sino dentro del mundo, su aliado es Argentina. Hoy el presidente es una de las 2-3 personas más importantes, uno de los 3 referentes mundiales más importantes. Bueno, acá sí hubo un recalculando, dirían, en materia de GPS, porque se le había preguntado al jefe de gabinete respecto del swap con China, y el jefe de gabinete dijo que no tenía nada que ver, que fue lo que finalmente ocurrió. Pero Bessent en Estados Unidos había hablado de otra cosa. Digo, este debate, Luis, es un tema no menor porque entra la partida geopolítica a la que hacía referencia recién Bebo Granados. Yo, José, no quiero simplificar, pero te hago la siguiente pregunta. Estados Unidos y China están en una guerra arancelaria, comercial. Sí, dos potencias que se libran en el mundo. Sí, así. de dominio geopolítico en Latinoamérica. ¿Vos cómo podés dominar? Una manera es con inversiones directas. Y a los países de Latinoamérica, cualquiera, a Argentina, a Colombia, a Chile, a Bolivia, a Brasil, ¿le conviene o no le conviene que haya inversión directa de las principales empresas de los Estados Unidos? Yo supongo que les conviene. Para mí esa es la discusión. Y la otra discusión es si eso implica que Argentina no deba comerciar o no deba seguir comerciando con China. Y eso también lo podés responder vos, José, o cualquier especialista, sin ir tan profundo. Argentina le vende... El principal comprador de Argentina es Estados Unidos. Y el segundo comprador es China, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, también tenés en términos de potencial con qué competir respecto de el rol del agro de la Argentina, de la energía, de la minería. Decían en Estados Unidos, el debate estaba dado porque nunca habían visto tantos farmers, decían en este caso los republicanos. La tengo a Dayana Fernández Molero también para un debate que vamos a tomar hoy respecto de la política y la economía de nuestro país. Dayana, esto que pregunta Luis respecto de lo que viene, ¿cómo lo ves? Lo veo muy positivo porque es una apuesta a lo que Argentina puede ser. Entonces, lo que me parece que está diciendo Estados Unidos es Argentina tiene un potencial enorme y vamos a intervenir, si se quiere, en el mercado cambiario ahora para bajar el ruido político. Y lo que valora es los fundamentos de la economía. Dicen, bueno, mira, yo veo que corregiste el déficit, corregiste la parte de la inflación, o sea, como que tus fundamentos macroeconómicos están sólidos, hay un ruido político, un ruido cambiario, pero obviamente faltan reformas, todo, pero eso está. Y lo que también apuesta Estados Unidos es a este país, a Argentina, como un líder geopolítico en la región. Entonces, cuando ellos están cambiando su estrategia de relacionamiento internacional, nos ven a nosotros como un aliado importante. Bueno, pero ¿alcanza o no alcanza? Es la pregunta. Esto te decía Luis Caputo respecto de la situación económica, la actual y la venidera. Mirá.
¿La dolarización está descartada? Sí, está descartada. A ver, yo no estoy en contra de la dolarización, nunca lo Conceptualmente estuve. no está. Conceptualmente nunca lo estuve, el presidente tampoco. Tenés que tener los dólares suficientes. Nosotros creemos que en este momento no tenemos los dólares suficientes para asegurar una dolarización exitosa. Acá hay un punto, Luis. Wall Street Journal publicó hoy un artículo que decía que el camino al cual se tenía que encaminar, valga la redundancia, la Argentina era el de la dolarización. No, Argentina el país adecuado, el rescate equivocado. Javier Milei necesita la ayuda de Estados Unidos, pero su país necesita realmente la dolarización que había sido, nobleza obligada, una promesa de campaña. El ministro Caputo, corríjanme si ustedes tienen más memoria que yo, pero dijo, para discutir la dolarización, que yo estoy dispuesto a discutirla, hay que plantearse, ¿cuántos dólares necesitaría en la Argentina? La base monetaria normal, la base monetaria amplia. Después dijo el M3. ¿Qué era el M3? El circulante, todo el circulante, dinero que todo el circula en el circulante, país. Porque todo el circulante deben ser, no sé, miles de millones de dólares. O sea, no te alcanza ni siquiera con la última provincia del Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? No lo sé. Y después hay cuestiones técnicas que yo creo que la sociedad todavía no procesó para la dolarización. Y vamos a discutir la dolarización cuando el ministro acaba de decir, que era otra de las preguntas, después del 26 de octubre, el 27 de octubre, ¿vamos a seguir con un sistema y un esquema cambiario de bandas? No sé, yo, en estos casos a mí solo me queda preguntar, no dar respuesta, ¿no? Seguir haciéndome preguntas. Bueno, es que lo de la dolarización, Bebo, te sumo también acá con Luis, había sido una promesa de campaña, pero necesitas infinidad de pasos. No están los dólares suficientes. Lo que había una duda, porque estuvimos consultando este fin de semana, no conocía hasta hace pocas horas las declaraciones de Caputo, hasta hace pocas horas los economistas decían no hay posibilidades de liberar el mercado cambiario después de las elecciones. Lo que ellos ven es que van a seguir las bandas cambiarias, pero un poco más arriba, o sea, un escalón más arriba, tanto el piso como el techo. Eso sí, va a seguir la flotación sucia. No la liberalización. O sea, no va a haber una flotación libre, sino sucia. Exacto. ¿Viste, José, cómo estoy aprendiendo un poquitito? Lo que pasa es que la verdad que hoy hay que aprender todo el tiempo porque pasamos de tener esto en la agenda, ¿no? De cambian las bandas, cambia el tipo de cambio, la dolarización que dejó de existir. Está Federico Domínguez, que también es consultor económico y especialista, Luis. Federico, ¿la dolarización es un tema que puede suceder o es humo? No, a futuro puede suceder. Acá lo central es que el gobierno fue saneando el Banco Central. Si vos en algún momento querés cerrar el Banco Central o querés dolarizar, lo que tenés que hacer es capitalizarlo. Y eso se hizo con los dólares del FMI y, por otro lado, eliminando los pasivos remunerados, que hoy son muy pocos, y al mismo tiempo teniendo una cantidad de pesos controlada. Hoy la base monetaria en relación al PBI es menos del 5%. Entonces, eso te pone en una mejor posición para que a futuro se pueda cerrar el Banco Central o dolarizar. Pero en este momento que estás recibiendo el apoyo de Estados Unidos, no tenés los dólares suficientes para hacerlo. Y los dólares que tenés del swap, el mercado prefiere que sean una garantía del pago de deuda a que se destinen a otros fines. El debate, Luis, y lo sumo a Martín Yebra y también a Fede Águila en este sentido, es la sociedad le estamos hablando todo el tiempo de una economía muy financiera, ¿no? Pero porque es cierto, hay que ordenar la macro, hay que ordenar el dólar, se necesitaban estos dólares de Estados Unidos como para sacar de agenda el tipo de cambio, necesitabas dar cierta previsibilidad, pero se vota con la micro. O sea, cuando vos vas a votar, y también está Mariel Fornoni entre un rato para contarnos, la mayoría de la sociedad va a votar con la micro. No sé, Martín, ¿cómo estás viendo el escenario electoral? Sí, evidentemente pesa mucho más la economía personal que la macroeconomía y todo lo que estamos hablando de los mercados. Ahora, si el gobierno se encaminaba a ir a la elección en medio de una turbulencia financiera, en medio de una corrida, sin control del dólar, básicamente, se encaminaba a una situación catastrófica en términos electorales. Entonces, me parece que todo esto que estamos hablando de la ayuda de Estados Unidos es poner un torniquete a algo que era muy delicado para el gobierno
Y en estas condiciones el gobierno tiene 2 semanas para hacer campaña y tratar de remontar la situación que venía siendo muy negativa en las semanas anteriores, sobre todo desde que se conoció el resultado de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ahora, ¿le pega a la gente esto? ¿Le mejora la situación inmediata al bolsillo de la gente? Y evidentemente no, pero es fundamental para el gobierno transmitir la sensación de que se frenó una crisis y que hacia adelante puede haber una expectativa. Me parece que en ese sentido es importante en términos electorales. Déjame que ponga en contexto esto a partir de lo que dice Martín, y seguramente lo vamos a escuchar a Fede y a Mariel. Hay como 3 escenarios que se están planteando, ¿no? Independientemente de lo que diga cada encuesta. 3 escenarios. Uno es un escenario de paridad. Otro es un escenario donde pierde por poco Fuerza Patria. Estoy hablando de votos totales, sea a nivel nacional. Y otro, un escenario donde pierde por poco La Libertad Avanza. Pero lo que me dicen que se está registrando en los últimos días es ¿cómo decirlo? Un freno, una interrupción de la caída pronunciada que venía teniendo La Libertad Avanza en intención de voto. No sé si se entiende lo que planteo, José, ¿se entiende? Se entiende perfecto. Mariel, ¿vos tenés algo así? ¿Tenés algo que va a contramano de lo que estamos charlando? Sí, mira, nosotros lo que vemos es que las expectativas venían en caída y este gobierno estaba muy anclado en las expectativas. Entonces, bueno, sumado a los hechos a los presuntos hechos de corrupción, que me parece que complicaron porque el votante de La Libertad Avanza, tanto como el votante de Juntos por el Cambio, era muy sensible al tema de la corrupción. Entonces, un gobierno que viene con el mandato, ¿no?, de la integridad y de la cuestión moral, esto le pegó en su línea de flotación. Ahora empieza como a frenar la caída, empieza como a organizarse. Yo lo que veo es, por un lado, más motivación de la gente a ir a votar para apoyar o no, depende del lado que estés, y eso puede hacer que crezca el número de votantes. Ustedes saben que lo que pasó en la provincia de Buenos Aires fue que, si bien Frente Patria obtuvo prácticamente los mismos votos, no es que el peronismo creció, sino que no crecieron otras fuerzas y además mucha gente decidió no ir a votar. Entonces esto puede traer más gente yendo a votar, que el número se acerque más a los 70 que a los 60, eso es un síntoma positivo para el gobierno. Y después, bueno, hay que ver cómo reorganiza la campaña. No tiene fácil en la provincia de Buenos Aires achicar esa diferencia. Tienen 2 semanas de campaña, pero uno lo que ve es mucha variabilidad. La verdad que un campo nacional te lleva unos 15 días aproximadamente. Los sucesos son mucho más rápidos. Yo creo que justamente lo hablaba con José. Un poquito. Sí, sí, ahí vamos a seguir. Yo justamente lo hablaba con José, que de forma muy inteligente el kirchnerismo apuntó pura y exclusivamente a temas como Esper, Español, etcétera. Pero cometió errores gravísimos y mostró muchas fallas cuando insinuaron hablar de economía y de política. De economía, yo te digo, le hicieron un reportaje, ni bien terminó de ganar en la provincia de Buenos Aires a Kicillof, y tuvo 2 frases que son, para mí, hay que destacarla. La primera, le preguntaron, ¿usted está de acuerdo con mantener el superávit fiscal? Dijo, no, ¿para qué? Tiene que haber déficit fiscal, como hay en otros países. ¿Qué me vienen a hablar a mí de superávit? Y la segunda, más grave, le preguntan, ¿y ustedes van a pagar la deuda externa? Y no contestó sí o no. Dijo, Estados Unidos está prestando plata en forma irresponsable. Chau, quiere decir que no. Y si que decís que no, es default. Y si es default, ya sabemos lo que viene. Sí, sí, ahí vienen los signos de pregunta. Luis, antes de liberarte, el último corte que quiero compartir contigo de esta entrevista, que ya está en todos los portales de la Argentina. Veamos qué es lo que te respondía, en este caso, el ministro de Economía, respecto también contexto y expectativas. Mira. El esquema cambiario sigue exactamente igual. Sigue el esquema de bandas y el tipo de cambio flotará dentro de las bandas. O sea, no hay ningún cambio, no hay ningún esquema ni de convertibilidad, ni de, hasta el 26. Ni de dolarización. Hasta el 26. No, y después tampoco. Todo eso que se dice también es falso. Usted, ministro, me va a decir que no se va a salir del esquema de bandas aún después del 26. No se va a salir del esquema de bandas. Lo importante que se entienda, Luis, es que el esquema cambiario lo definimos nosotros. Eso que se dice, el fondo los va a obligar a... No, el fondo no nos obliga a nada. Bueno, el fondo no nos obliga a nada, es cierto, pero es relativo, ¿no? Digo, o sea,
el fondo siempre que te da dinero o que tenés un acuerdo, te da cierto marco, un marco jurídico. Esto digo, sea con la Argentina, sea con China, con China imposible que te dé el fondo, pero digo, el fondo da y establece marcos que después tenés que cumplir. Y condiciones para el préstamo. Lo que pasa es que hay coincidencia respecto del plan de gobierno y lo que el fondo quiere, que eso habitualmente no ocurre. Viste que muchas veces, sobre todo el kirchnerismo, te dice, bueno, nosotros salimos del fondo porque no queríamos llevar adelante las recetas del fondo. Sí. El gobierno libertario tiene recetas que están más que alineadas con el fondo, con lo cual no les pide porque básicamente lo que piensa el fondo es también lo que piensa el gobierno. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Eso por un lado. Y por el otro lado está la idea de las inversiones constantes y sonantes, ¿no? La última inversión que se anunció el viernes, ¿no? La de OpenAI. 25.000 millones de dólares. Obviamente, yo le decía al ministro, yo soy argentino, periodista y desconfiado. Primero lo quiero ver eso. Y me dijo, bueno, no va a venir en 5 minutos, pero en un tiempo ya se anunció la inversión. Incluso falta anunciar la provincia de la Patagonia, donde se va a instalar ese mega centro de procesamiento de inteligencia artificial, ¿no? Yo lo escucho y ya me parece... pero, a ver, ¿son mejores las inversiones para los países del mundo, capitalistas? Siempre. No? Siempre. Hay una cuestión con esta nueva ola de inversiones que también es interesante, no porque sea mala, son muy buenas siempre que hablamos de inversión privada como concepto, pero también hay que poner en relieve, bueno, dentro de este modelo de desarrollo del país, vos tenés inversiones que son capital intensivo, pero que no generan tanto empleo. No estoy diciendo que sea una mala noticia, digo, viste, Luis, porque en este contexto de los cortes de un minuto, pero también hay que poner en referencia, vos decís, bueno, una industria automotriz, ¿es buena o mal para el país? Y es muy buena en materia de generación de empleo. Una industria de IA, ¿es buena o mala para el país? Bueno, es muy buena, pero la industria de IA puestos. está en el área de la economía y el conocimiento, ¿no? Es así. Y es donde más está creciendo el empleo, yo te diría, en una buena parte del mundo y no sé si en Argentina. Bueno, el empleo no crece en Argentina. En ese contexto hay que poner la mira en el INVAP y en el Balseiro. Si vos mirás la inversión pública en esas dos instituciones que son, para mí, en el mundo de los negocios, lo que el Garrahan al mundo de la salud. Digo, son dos entidades que son de orgullo internacional. Esas dos entidades en materia de viabilidad están corriendo problemas hoy. Y lejos estoy de ser anticapitalista. Digo, está bueno poner en perspectiva que venga esta inversión y también cuidar los activos que tenés hoy como INVAP y como Balseiro, que son dos entidades donde vos rascás un poquito, hay que seguir mirando el plan de largo plazo. Pero bueno, es un debate muy profundo, Luis. Che, y mañana el dólar, anticipame cuánto va a estar. Todo esto... Anticipame mañana el dólar cuánto va a estar. Todo esto es una buena noticia para las finanzas. Digo, lo que te dijo, todo el contexto. Todo el contexto, lo de Caputo, lo de Estados Unidos, y también hay que celebrar las buenas noticias cuando hay buenas noticias, digo, porque están las dos cosas y hay que sopesar también, Luis. Abrazo. Buen programa, querido José. Te sigo escuchando y te sigo viendo. Bueno, muy interesante el debate para hoy que deja planteada la entrevista.